Les habla Pocho Salcedo y damos la bienvenida a nuestra audiencia en Sudamérica y a todos aquellos que nos acompañan de costa a costa en los Estados Unidos de Norteamérica, en Hawái y Puerto Rico. Una vez más, desde los estudios, esta vez de Cristo TV, en la ciudad de La Paz, Bolivia, acá en los Andes de Sudamérica, empezamos una caminata que va más allá de los titulares. Bienvenidos al ADN de las noticias. El siglo XXI ha visto el reconocimiento y despegue de las naciones indígenas originarias en el continente americano. Existe una agenda de inclusión y participación que han demandado los nativos americanos que han existido en estas tierras, incluso antes de las colonias y desde luego antes que las repúblicas. Hoy hablaremos de la nación Cherokee en los Estados Unidos de Norteamérica, que por primera vez en la historia tendrán representatividad en el Congreso de los Estados Unidos. Con nosotros, desde el cuartel general de la nación Cherokee en Oklahoma, tenemos a Kim Teehee, una auténtica líder de la nación Cherokee, además es representante designada ante el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. Kim Teehee, bienvenida al programa. Gracias por invitarme. Kim Teehee es directora de Relaciones Gubernamentales de la Nación Cherokee y vicepresidenta senior de Cherokee Nation Business. En 2019, el jefe principal de la Nación Cherokee, Chuck Huskin Jr., nombró a Teehee como la primera delegada de la tribu en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Anteriormente sirvió al presidente Obama como la primera asesora principal de políticas para asuntos nativos americanos en el Consejo de Política Nacional de la Casa Blanca durante 3 años. Teehee también se desempeñó durante casi 12 años como asesora principal del representante Curley, copresidente del Caucus de Nativos Americanos de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, estableciendo un historial impresionante de logros en una amplia gama de temas nativoamericanos. Se recibió en Ciencias Políticas en la Universidad Estatal del Noreste y su título de abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Iowa. Tenemos una audiencia global, así que démosle un poco de contexto sobre por qué y cómo el Congreso de los Estados Unidos de América podría estar a punto de instalar una delegada de la nación Cherokee en su seno. Esta es una ocasión trascendental. Permítame comenzar preguntándole sobre el Sendero de Lágrimas, un periodo entre las décadas de 1830 y 1850. ¿Cómo afectó ese periodo a los indios americanos y cómo le afectó a usted personalmente? Claro. Bueno, ese periodo de tiempo del que acabas de hablar fue un tiempo en nuestra historia cuando la relación con las naciones Cherokee fue muy pedregosa con los Estados Unidos. Se ejerció una gran presión sobre los Estados Unidos para que utilizaran su potestad, para celebrar esos tratados con las tribus indias y disponer de ellos. Y la pregunta es, ¿por qué? Bueno, la respuesta es el descubrimiento de oro, algodón. Era la política en ese momento que se defendió o propugnó para extraer a los indios de su ubicación actual. Así que el Congreso aprobó la ley de remoción de indios con ese propósito. Ahora, la nación Cherokee peleó las políticas de remoción. En realidad prevalecimos en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero desafortunadamente, en ese momento, la Corte Suprema de los Estados Unidos en la década de 1830 no era tan poderosa. Y el presidente en ese momento era Andrew Jackson, que era conocido de manera infame por ser el arquitecto de las políticas de relocalización de los indios. Era el presidente en ese momento. Y aunque la nación Cherokee prevaleció en las decisiones de la Corte Suprema de los Estados Unidos, al luchar contra la remoción y luchar contra las autoridades estatales, Andrew Jackson dijo infamemente: John Marshall ha tomado su decisión, ahora que la haga cumplir. En ese momento John Marshall presidía la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, y eso allanó el camino para el Tratado de las Naciones Cherokee en 1835, de una manera ilegal. Una facción de la nación Cherokee entró en ese tratado con los Estados Unidos, donde la nación Cherokee acordó ceder 7 millones de acres de tierra en el este, y esa facción ilegal prevaleció.
El Senado ratificó la decisión. El presidente de los Estados Unidos, Andrew Jackson, firmó ese tratado en 1836 y se convirtió en la ley suprema del país. Ahora, para imponerlo a la nación Cherokee, eso es lo que llevó al infame Sendero de las Lágrimas, donde una cuarta parte de la población de las naciones Cherokee, en su mayoría ancianos y niños, perecieron durante esa marcha forzada. Pero la mala situación allí no terminó en la década de 1850. A lo largo del siglo XIX, el Congreso siguió promulgando leyes que trabajaron para destruir, desmantelar realmente la autoridad de la nación Cherokee, aprobar leyes para ser gobernados por ellas, incluso quitando la capacidad de nuestra ley para elegir a nuestro jefe principal. No fue hasta 1970 que el Congreso volvió a decir que promulgó la ley y dijo a las naciones Cherokee: bueno, ya saben, pueden elegir a un nuevo jefe. Así lo hicimos. No fue hasta mediados de los años 70 que el Congreso comenzó a dar los recursos tan necesarios a la nación Cherokee y tribus como la nuestra, que estaban en situación de gran pobreza debido a las políticas del pasado. Así comenzó a darnos recursos para abordar temas de infraestructura, vivienda, salud, educación, este tipo de necesidades. Y se ha tomado mucho tiempo para reconstruir la nación, donde sentimos que hoy en día podemos reivindicar un tratado como ese. Esa sigue siendo la ley de la tierra todavía válida. ¿Cómo esto me ha impactado personalmente? Ya que tengo ancestros que estaban en esa marcha forzada, los que perecieron y los que sobrevivieron. Yo vengo de madera dura, las acciones difíciles, y por lo que a menudo diría que la nación Cherokee ha pasado por mucho. Pero la única cosa que tenemos en común, aquellos de nosotros hoy cuyos antepasados sobrevivieron al Sendero de Lágrimas, es la perseverancia. Perseveramos y recordamos nuestra historia. Y nuestro trabajo es luchar siempre y asegurarnos y abogar para que este tipo de políticas nunca vuelva a suceder. Y una de las cosas que queremos hacer es asegurarnos de llevar justicia a aquellos que perdieron sus vidas en esa marcha forzada. Y pensamos que una de las formas de hacerlo es que en la Cámara de Representantes se instale un delegado este año. Muchas gracias. Y vamos a hace casi 190 años atrás, el Tratado de Ecotec, que se firmó el 29 de diciembre de 1835. Cuéntenos su trascendencia y por qué pronto podría abrir la puerta a la nación Cherokee para tener un delegado en el Congreso de los Estados Unidos, una voz en una de las instituciones más poderosas del mundo. Este tratado es significativo porque Estados Unidos lo considera la ley suprema del país. El Senado de los Estados Unidos lo ratificó y el presidente de los Estados Unidos lo firmó en 1836. Y eso es tan significativo en sí mismo. Los Estados Unidos ya tomaron medidas para implementar las disposiciones. Cuando nos obligaron a mudarnos del este al oeste, el actual Oklahoma. Entonces, la relevancia de esto es que, y la importancia de este tratado es que la nación Cherokee se sentara a la mesa cada vez que la formulación de leyes y políticas nos afecten. Nuestros problemas son similares a un montón de tribus en los Estados Unidos. Y es por eso que hemos sido capaces de recibir con éxito el apoyo de tantas tribus y organizaciones tribales en todo el país. Además de eso, enviaría un fuerte mensaje a las tribus de este país e incluso internacionalmente que Estados Unidos es un país de palabra, que mantiene los compromisos que asumió hace tanto tiempo en los tratados que aún son válidos hoy. Pero también, como mencioné antes, daría alguna pequeña medida de justicia a aquellas personas que perdieron sus vidas en esa marcha forzada. Se necesitaron casi 2 siglos para llegar a este punto. ¿Qué cambió para que esto esté al alcance de la mano? ¿Puede describir cómo fue ese proceso para la nación Cherokee, construyendo los pasos hasta llegar a este momento de la historia? Cierto, bien. La nación Cherokee tardó muchos años en reconstruir la nación. Como mencioné antes, realmente no fue hasta mediados de los años 70 que el Congreso comenzó a proporcionar los recursos necesarios, las herramientas necesarias para que las tribus se reconstruyeran, teniendo la financiación para poder desarrollar infraestructura en nuestras comunidades a menudo empobrecidas, donde podríamos desarrollar y construir un sistema de atención de la salud para que nuestros ciudadanos pudieran atender sus necesidades sanitarias, para que pudiéramos empezar a construir viviendas adecuadas para nuestros ciudadanos, así como proporcionar oportunidades educativas para nuestros estudiantes. Pero también de manera única, muchas de las políticas dentro de este país fueron diseñadas para aculturizar a los indios en la sociedad convencional. Así, perdimos gran parte de nuestra capacidad de
tener interlocutores cherokees fluidos. Tengo la bendición de que mis padres todavía estén conmigo. Y ambos son cherokee hablantes como lengua materna, lo que significa que hablaban cherokee antes de hablar inglés. Y una de las cosas en las que estamos trabajando hoy es en una campaña masiva para proteger nuestro idioma. Hoy solo tenemos unos 2,000 hablantes de cherokee, ¿sabes? De una ciudadanía que supera a los 441,000 ciudadanos tribales. Eso nos convierte en la nación tribal más grande de este país, pero solo 2,000 pueden hablar el idioma con fluidez. Así que estos son en su mayoría ancianos. Por lo tanto, hemos asumido un esfuerzo muy sólido para asegurarnos de que ponemos recursos dedicados detrás de este esfuerzo para revitalizar nuestra lengua, porque si no hacemos eso, se va a extinguir. Y por eso solicitamos la ayuda de nuestros mayores. Le pagamos a la gente para aprender nuestro idioma por un programa de inmersión de 2 años. Tenemos una escuela que permite a los niños pequeños aprender, integrarse y comunicarse con los ancianos que hablan el idioma con fluidez como hablantes de lengua materna para que puedan afinar el idioma. Así que también creo que es único honrar a quienes somos culturalmente como nación, pero también parte de eso es ayudar a preservar y proteger nuestra lengua también. Usted ha sido designada como delegada al Congreso. Usted tiene una experiencia sustancial en el Congreso de los Estados Unidos, en el Poder Ejecutivo como asesora del expresidente Obama y un extenso trabajo dentro de la nación Cherokee. ¿Cuáles serán sus prioridades en los primeros años como delegada al Congreso de los Estados Unidos? Bueno, mencioné los recursos. Hay muchas cosas que tienen que pasar y las necesidades de la nación indígena, incluida la nación Cherokee, son grandes. Como sabes, el gobierno federal no puede satisfacer todas las necesidades que son necesarias para lograr la relación entre el gobierno y los Estados Unidos, es decir, los recursos necesarios para hacer las cosas que necesitamos hacer para ayudar a nuestros ciudadanos a vivir una vida de calidad. Entonces, una de las cosas que será asegurarse de que hay financiación adecuada, que haya créditos a plazos, créditos anticipados, para que tengamos suficiente financiación disponible para varios años fiscales con el fin de hacer las cosas que tenemos que hacer en el espacio de seguridad de salud pública, educación, vivienda, agricultura y salud, sin duda. Estas serían algunas de las primeras cosas que haríamos. Y como lo mencioné antes, preservar quienes somos culturalmente. Nuestras áreas sagradas necesitan ser protegidas, nuestra lengua necesita ser protegida y necesitamos recursos para proteger y preservar las cosas valiosas y queridas para nosotros. ¿Cuál es el significado para otras naciones indígenas americanas el ver una delegada Cherokee en el Congreso de los Estados Unidos? Porque no hay un precedente de este tipo. ¿Cómo se ha estado integrando con las otras naciones indígenas de los Estados Unidos? ¿Cuáles son sus pensamientos sobre lo que está a punto de suceder? Bueno, tenemos que saber, desde que el jefe de la nación Cherokee me nominó como delegada en nuestro Consejo Tribal, que es nuestro cuerpo legislativo, me confirmó en 2019 como delegada de las naciones Cherokee. Hemos estado viajando a través del país, reclutando la ayuda de tantos líderes tribales y tribus en todo el país, que creen que Estados Unidos es mejor cuando mantiene y cumple su palabra. A pesar de que la nación Cherokee es el destinatario de este tratado en particular, en realidad el simbolismo es que Estados Unidos respeta los tratados y que mantiene su palabra. Eso es algo que toda tribu en este país puede estar de acuerdo. Es que la nación es una nación que cumple su palabra y que la nación debe actuar para implementar su parte de esa obligación del tratado. Eso es en lo que hemos estado muy ocupados, algo para que lo que hemos sido capaces de conseguir apoyo. Tenemos la mayor organización de tribus de Estados Unidos, el Congreso Nacional de Indios Americanos, que es la mayor organización a la que pertenecen las tribus. Ellos aprobaron una resolución apoyando al delegado de las naciones Cherokee en el Congreso, por lo que creemos que contamos con el apoyo necesario para llevar adelante este movimiento y conseguir que la Cámara la acoja, y esperamos que eso suceda este año. Bueno, y tenemos mucho más por venir con Kim Kiji, y ella regresará con nosotros después de este breve descanso. Kim está nominada como delegada al Congreso de los Estados Unidos y probablemente muy pronto será instalada.
¿Qué hace una delegada? ¿Cuáles son los poderes y cuáles son las responsabilidades? Bueno, en los Estados Unidos, el Congreso está compuesto por múltiples delegados que representan los territorios de Estados Unidos. Estamos pidiendo ser tratados de manera similar a los delegados del territorio de los Estados Unidos. Son distinguibles de los representantes de la Cámara. La diferencia entre los delegados y la Cámara de Representantes es el voto para la aprobación final. Los delegados no pueden votar sobre la aprobación final de las propuestas, que van ante el Congreso como un cuerpo. Lo que los delegados pueden hacer, sin embargo, todavía es mucho. Los delegados pueden servir en comités, pueden votar en comités, pueden representar la legislación, enmendar legislación, hablar sobre legislación, hablar en el hemiciclo. Ellos solo no pueden votar por la aprobación final, así que todavía hay mucho que hacer para abordar las necesidades de la nación Cherokee como delegado. Entonces participará en los trabajos internos del Congreso y actuará como embajadora de la nación Cherokee ante la Cámara de Representantes. Sí, estoy de acuerdo con eso. Kim, ¿cómo se le enseñó la historia estadounidense durante sus años escolares sobre los indios americanos en los Estados Unidos? ¿Cuáles fueron esos puntos ciegos, si los hubo? ¿Qué descubrió por su cuenta? ¿Ha cambiado la enseñanza de la historia y del patrimonio cultural de la nación indígena en los Estados Unidos? Bueno, tú has acertado en un tema del que hablo a menudo en este viaje para formar parte de la Cámara de Representantes. Y es esto. No nos enseñan con suficiente frecuencia en el sistema de escuelas públicas, que es donde aprendí y fui a la escuela y me gradué en los Estados Unidos, sobre la ley federal de las naciones originarias y la historia. Se enseñó muy poco sobre esto. Muchas veces depende del individuo tomar sus propios cursos selectivos y buscar la información por su cuenta. Esto ha sido frecuente durante toda la discusión sobre el Tratado de la Nación Cherokee, debido a que una parte de esta travesía ha sido una travesía educativa, donde hemos tenido que educar a miembros del Congreso uno tras otro, a su equipo de trabajo, al personal de los comités, sobre la relación de los Estados Unidos con las tribus en este país. Las políticas federales indias que fueron promulgadas en gran parte por el Congreso y las políticas que son difíciles de hablar a veces para la gente. Es como el Sendero de Lágrimas y el genocidio de un pueblo. Cosas que sucedieron como resultado directo de la promulgación federal de leyes y políticas. No siempre nos enseñan estas cosas. Sabemos que la gente generalmente sabe del Sendero de Lágrimas porque conocen ese título, pero lo que significa para una facción de la nación Cherokee entrar en un tratado con los Estados Unidos, que los Estados Unidos luego implemente a través de la remoción forzada de personas, donde muere una cuarta parte de la población. Quiero decir, eso es dramático, y no intento ser dramática o mostrar propósitos dramáticos porque es un hecho histórico. No aprendemos lo suficiente sobre esas cosas en el sistema educativo, pero aún así tenemos que volver a la historia para demostrar que este es un tratado válido, y este Congreso tiene un papel que desempeñar tanto en aquel entonces como lo hacen hoy, al menos la Cámara de Representantes y el delegado, porque tienen la responsabilidad de cumplir un derecho de tratado. Eso tiene casi 200 años, así que hemos tenido que educar sobre eso. Así que no creo que de joven tuviera suficiente enseñanza en la escuela o en otro lugar. Tenía tutorías, tenía tutores, tuve clases de historia, clases de educación cívica. Nos enseña muy poco sobre la historia de los nativos, pero sabemos que los capítulos son oscuros. Sabemos ampliamente sobre el maltrato de los indios en este país, pero no sabemos específicamente lo que eso implicaba. Entonces, es parte de la historia de hablar sobre el delegado. Cada vez que me preguntan por qué le tomó casi 200 años para firmar este tratado, tuve que decir, porque las malas cosas no terminaron con la remoción. Ya sabes, antes del despojo, la nación Cherokee era un gobierno sofisticado. Teníamos riqueza, desarrollamos riqueza, teníamos un lenguaje escrito, teníamos sistemas escolares. Todo eso fue quitado con la remoción forzada, donde estábamos sujetos a una pobreza abyecta. Y luego, el Congreso siguió promulgando ley tras ley, rompiendo las tierras comunales que teníamos como nación tribal y repartiéndose como tierras individuales a nuestros ciudadanos, y luego promulgando leyes para paralizar nuestra capacidad de aprobar leyes y ser gobernados por esas leyes, incluso quitándonos la autoridad de elegir a nuestro propio jefe principal, donde el presidente de Estados Unidos nombraría
al jefe de la nación Cherokee, cuya única misión era ayudar a quitarnos nuestras tierras firmando títulos de propiedad. Ese fue el camino para que Oklahoma se convierta en un estado, ¿sabes? Eso es paralizante para una nación. Y una vez más, no fue hasta la década de 1970 que el Congreso intervino una vez más y restauró nuestra capacidad de la nación Cherokee para elegir una vez más a su jefe principal. Una vez más, a mediados de los 70, empezar a desarrollar los recursos para que podamos empezar a satisfacer las necesidades de nuestros ciudadanos y nuestras comunidades para prosperar y crecer a un lugar donde estamos en 2022, capaz de hacer valer un tratado conferido y hacerlo de manera efectiva. Así que es mucho tiempo. Y es algo que no se nos enseña lo suficiente en la escuela, y si vas a firmar algo que es histórico, como un tratado en los Estados Unidos, siempre tienes que volver a cuando ese tratado fue firmado y se presentó, porque no podemos confiar en las personas que hablaron con los que toman decisiones hoy para que conozcan esa historia, y la historia importa. Usted estaba hablando sobre la organización del gobierno que existe en la nación Cherokee, y he visto que algunas de sus presentaciones hacen mención a menudo. ¿Quién fue Mankiller y por qué le impactó tanto? Wilma Mankiller. Wilma era la jefa principal de la nación Cherokee y yo fui su pasante cuando estaba en la universidad. A menudo en este país, cuando decimos que alguien era un interno, pensamos en un adolescente. Yo estaba en la universidad cuando era su interna y ella era muy famosa entonces. Tenía amigos que eran grandes defensores, conocidos defensores que eran líderes de derechos civiles, derechos sociales, líderes laborales, líderes feministas en este país, y los traían a Tahlequah, Oklahoma. Y pude conocer a esa gente. Ella fue una gran mentora mía y que cree firmemente en la tutoría de otras mujeres jóvenes. Ella es la que me animó a ir a la Facultad de Derecho porque sabía, en su época de liderazgo, que las leyes estaban empezando a ser más complicadas, que cuanto más éxito tenían las tribus, más estados empezarían a querer interferir en lo que hacemos en nuestra reservación. Y tiene razón, porque aún hoy nos enfrentamos a eso, y que conocer la ley nos daba la posibilidad de interpretar un caso judicial que solo me beneficiaría a mí. Fue muy firme al afirmar que en su liderazgo se está rodeando de asesores, que los asesores no deben gobernar el día y que ella tiene que ser dueña de las decisiones que toma. Y a menudo iba en contra de algunos de los consejos de sus abogados, asesores de políticas, quien sea, porque ella creía absolutamente la forma en que creo, que si estás en una posición de toma de decisiones, tú debes tomar las decisiones, ya que los asesores están ahí para aconsejar. Y pude verla comprometerse al más alto nivel y con personas de la comunidad que no tienen una educación formal. Trató a todos con dignidad y respeto y fue una gran mentora mía. Solo este año, Estados Unidos le rindió homenaje poniendo su imagen en una moneda de 25 centavos. Así que podrías verla en circulación en los Estados Unidos, y es un reflejo de quién era como líder en este país. ¿Qué hubiera gustado saber al comienzo de su proceso como defensora de los derechos de la nación Cherokee, que sabe ahora y que habría hecho que su viaje fuera más efectivo? Esa es una buena pregunta. Yo supongo que desearía haber sabido más sobre nuestra historia. Trabajando en la nación Cherokee como pasante, te enfrentas a problemas en el momento. No estábamos necesariamente yendo hacia atrás, ¿sabes? Tuve que aprender la ley y la historia legal, mucho más tarde en mi viaje para ser abogada. Y me alegro de haber llegado a conocerlo. Ojalá lo hubiese apreciado cuando era más joven. Ojalá lo hubiese apreciado cuando mis abuelos aún vivían, porque mis padres crecieron en sus tierras. Ambos son cherokees que hablan el primer idioma. Mis padres fueron internados para nativos americanos. Esta era una política en los Estados Unidos para asimilar a los indios. Tenemos un dicho aquí que no fue de nuestra propia creación, pero es una política que se conoce como mata a los indios, salva a los hombres. Esa declaración se hizo para implicar: vamos a simular a los indios en la sociedad dominante para que olviden su cultura, quienes son como un cuerpo, como un pueblo que se demostró como ineficaz. Me gustaría haber hablado con mis abuelos más sobre la trayectoria de su familia y sobre sus propias experiencias. No aprendí mucha historia legal, hasta que ya se habían ido, ya había muerto. Y a mucha gente no le gusta hablar de esto, de todo esto.
Y me siento bendecida de que mi padre creció en una iglesia que fue fundada después de la erradicación en 1839. Y en eso mis abuelos, pero no solo mis abuelos, mis bisabuelos, y antes de ellos, también están en un cementerio en esa iglesia. Y tenemos mucha historia allí de la que ni siquiera mi familia inmediata se dio cuenta. Pero es a través de mi camino, a través de mi propia investigación, que pude descubrir muchas de esas cosas. Y supongo que desearía saber en ese entonces lo que sé ahora, porque me hubiera encantado haber tenido conversaciones con ellos sobre lo que sus familias con sus padres les enseñaron, sobre nosotros como pueblo y sobre sus experiencias. Porque mis abuelos casi siempre hablaban cherokee. Cuando mi abuelo falleció, hablaba más inglés que yo hablaba cherokee porque todos los nietos hablaban inglés a su alrededor. Y solía decir que yo era más inteligente que él. Y yo le dije, no, eres más inteligente que yo porque dominas 2 idiomas. Yo sigo luchando con el cherokee. Ahora hablas más inglés que yo hablo cherokee, pero supongo que para mí es más sentimental y más personal. Ojalá hubiese sabido lo que sé ahora en estos momentos. En estos últimos minutos que tenemos de este programa, me gustaría preguntarle qué es lo primero que debemos de tener en cuenta escuchando sobre las naciones indígenas en los Estados Unidos, que nos ayudará a comprender de dónde vienen. Las naciones de los nativos americanos y los Estados Unidos son naciones soberanas. En los Estados Unidos tenemos un aspecto de Estado federal. Se les llama tribus reconocidas federalmente. Hay más de 570 tribus reconocidas federalmente en este país que tienen una relación especial y legal en los Estados Unidos. Y que somos naciones soberanas. Somos naciones que tenemos nuestras propias historias. Somos naciones que tenemos nuestras propias historias con los Estados Unidos, que tenemos nuestro propio cuerpo de ley que el Congreso ha promulgado y a veces promulgado solo para una tribu en particular. Así que creo que simplemente reconocer que somos gobiernos soberanos y que luchamos todos los días para asegurarnos de que retenemos a todas las autoridades que acompañan ese estatus. Kim Keehee, ha sido un gran honor hablar con usted. Está a punto de hacer historia, pero sé que entiende que se trata de una historia que tomó casi 200 años y que tiene el privilegio de hacer realidad y materializar las esperanzas y luchas de cientos de miles de indígenas en los Estados Unidos. Gracias por estar aquí en el ADN de las noticias. Muchas gracias, te lo agradezco.